Cordial saludo, señor tutor y compañeros. Mi nombre es Andrés Iván Real Palacios, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAT. Estoy inscrito en el curso de electromagnetismo. Este es mi número de documento. Este es mi documento de identidad. En esta oportunidad te expondré de la tarea 1 el ejercicio número 5, el cual nos dice el enunciado: utilizar el simulador kit de construcción de circuitos CD de la Universidad de Colorado. Realizar los siguientes procedimientos y responder a cada una de las preguntas. El punto A dice: construir un circuito para encender una bombilla. Explicar lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje en la fuente. Procedemos a realizar. Ingresamos al laboratorio. Entonces utilizamos una bombilla, un interruptor, una batería fuente de voltaje y unos cables, los cuales comunicaremos con nuestra fuente de voltaje. Cerramos el circuito y nos está generando una corriente eléctrica. Entonces utilizamos nuestro voltímetro, lo conectamos a la fuente de voltaje, la cual nos da un voltaje de 9 voltios, una pinza amperimétrica para medir la corriente, la cual nos da este voltaje, y comenzamos a aumentar el voltaje. Al ir aumentando el voltaje, está aumentando nuestra corriente, nuestro voltaje, y a su vez la luminosidad de la bombilla. Si lo reducimos, va bajando el voltaje, la intensidad de la iluminación. En el punto B nos dice construir un circuito para encender dos bombillas. Indicar la forma en que se deben conectar las dos bombillas en el circuito. Procedemos a realizar el montaje en el simulador de las dos bombillas. Montamos un interruptor, una fuente de voltaje y los cables que conectaremos. Y tenemos acá nuestro voltaje. El enunciado nos dice: tenemos encendidas las dos bombillas, indicar la forma en que se deben conectar las dos bombillas en el circuito, de modo que, primero, si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Desconectamos y encendemos. Si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Acá ya tenemos en el simulador nuestras dos bombillas y conectadas a la fuente de voltaje, el interruptor y los cables. Entonces procedemos a quitar este cable. Automáticamente se nos deshabilita esta bombilla, pero esta bombilla sigue trabajando por el circuito. Si le montamos el cable, le continúan. El punto C nos dice diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie. Entonces procedemos a montar nuestras dos resistencias en serie con una fuente de voltaje, un interruptor y dos cables para tener nuestro circuito en serie. Procedemos a medir con el voltímetro la punta negra en la parte neutra, positivo, la roja en positivo, nos da un voltaje 4.50. Tomamos otro voltímetro y hacemos la misma operación, nos da 4.50. Y una pinza amperimétrica para medir la corriente,
lo cual nos da 0.45 amperios. Luego procedemos a realizar el circuito en paralelo. Acá ya tenemos diseñado nuestro circuito en paralelo con dos resistencias en paralelo, con sus cables, su fuente de voltaje, y procedemos a realizar la medición de voltajes sobre cada resistencia. Sobre esta resistencia nos arroja 9 voltios, sobre esta otra resistencia nos arroja un voltaje de 9 voltios. Nuestra fuente de voltaje que alimenta el circuito es de 9 voltios. El siguiente punto nos dice calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente total en cada circuito. Recuerde el concepto de resistencia equivalente. La ley de Ohm, recordemos que nos dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En nuestro circuito en serie tenemos un voltaje de una fuente de voltaje de 9 voltios, una resistencia 1 de 10 ohmios, la resistencia 2 de 10 ohmios. Sumamos estas dos resistencias, nos da una resistencia total de 20 ohmios. Al realizar esta fórmula encontramos que la corriente, para hallar la corriente, nos dice que 9 voltios sobre 20 ohmios es igual la corriente total a 0.45 amperios, que fue el resultado que nos arrojó durante la simulación del circuito en serie. Luego continuamos con el paralelo. Para hallar la corriente total se debe primero hallar la resistencia equivalente. Tenemos la resistencia total que es igual a resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2, que son 10 ohmios más 10 ohmios sobre 10 ohmios por 10 ohmios sobre 10 ohmios más 10 ohmios. Es una resistencia total de 5 ohmios. Ese sería nuestro ejercicio completo. Muchas gracias, señor tutor y compañeros. Una feliz noche. Gracias.